Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria y una servidora, Margarita Alvarado, les damos la bienvenida a esta nuestra octava y última emisión del quinto ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Les invitamos a seguir la transmisión a través de Facebook Comunicación Radio UAPS y WhatsApp. Esta semana charlaremos sobre un tema sumamente interesante, la educación inclusiva y la neurodivergencia. Para tratar el tema le damos la bienvenida a la maestra María Amada Urbán Domínguez. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Internacional de La Paz y obtuvo mención honorífica en su examen de titulación, que tuvo como objetivo el diseño y aplicación de un grupo de ayuda mutua con pacientes en el CRIT Baja California Sur. Cursó la maestría en Educación Inclusiva e Intercultural en la Universidad Internacional de La Rioja, en México, y tiene diplomados en terapia sistémica enfocada en personas con discapacidad, diagnóstico psicopedagógico, así como un entrenamiento en terapia ericksoniana. Ha ofrecido conferencias para concientizar sobre la necesidad de cambiar las percepciones tradicionales respecto a las personas con discapacidad y actualmente trabaja en el área de apoyo psicoeducativo de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa de la UAPS y es responsable de su programa institucional de inclusión, ProInclusión, que desarrolla objetivos y actividades en contra de la discriminación en razón de discapacidad, género y diversidad sexual e interculturalidad. Maestra, un gusto tenerla nuevamente con nosotros. El tema por demás interesante, ya habíamos empezado ella y yo la charla de manera previa, pero pues bueno, el espacio es suyo, bienvenida y adelante. Un gusto poder estar aquí con ustedes, siempre es un gusto poder hablar de estos temas que son muy interesantes, pero también nos ayuda a sensibilizarnos un poquito de temas que a lo mejor si no tenemos muy cerca, pues no podemos saber sobre ellos y es importante como sociedad conocer un poco pues de estos temas. Así es. ¿Va a presentar pantalla, maestra? No voy a presentar pantalla. Les empiezo a platicar un poco. Primero, me gustaría platicar con ustedes sobre que es una semana importante porque el 3 de diciembre fue Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y el objetivo es pues dar visibilización a los derechos de las personas con discapacidad, y ya hemos platicado que la discapacidad no está en la persona, está en los obstáculos que podemos tener en las actividades diarias. Por eso está el término persona en situación de discapacidad, porque es los obstáculos que los pone en esta situación. Hablando de esto, pues las personas que tienen alguna neurodivergencia, que ahorita vamos a platicar un poquito de esto, también se encuentran en situación de discapacidad, porque tienen obstáculos en diferentes actividades de la vida cotidiana, porque muchas cosas de la sociedad, si no la mayoría, está hecha para personas neurotípicas. Vamos a empezar platicando un poquito de qué es neurodivergencia, que pues ese es un término que venimos a platicar y básicamente es el funcionamiento diferente neurológico de las personas. Por ahí tuvimos la idea que solo hay una manera en que funcionamos como seres humanos, o una sola manera como funciona nuestro comportamiento, nuestro sistema nervioso. Y entonces este término de neurodivergencia realmente lleva poco tiempo. Empieza desde los 90s
aunado a la inclusión y al conocimiento que tenemos de las personas con autismo, porque anteriormente no se conocía mucho sobre este término, si no teníamos conocimiento como tal de las personas con discapacidad, de las personas con autismo o autistas, pues menos conocimientos teníamos. Que por cierto, me gustaría platicar que el término persona con autismo y persona autista es correcto igual. Es un término que va evolucionando. Hay personas autistas que se sienten a gusto con el término autista porque lo consideran como parte de su identidad, y hay personas con autismo que se sienten más a gusto con este término. Yo lo que siempre recomiendo es preguntar, ¿no? Acuérdense que mejor preguntar que suponer, pero si el término, los dos términos son totalmente correctos. Entonces, a esta evolución y hablar del tema del autismo, empieza a querer verlo desde el paradigma social, que por ahí ya hemos hablado en otras pláticas, que el término de la discapacidad pues ha evolucionado mucho. Antes pues se veía como una enfermedad, entonces eso lo queremos evitar, y evitando que la neurodiversidad se viera como algo que se tenía que curar o algo que estuviera mal, pues empieza términos nuevos para hablar de la diversidad que hay en el funcionamiento también del sistema nervioso, y entonces empiezan términos importantes como neurodiversidad, que es el primero que sale para hablar de es normal la diversidad y es normal el funcionamiento diferente que cada persona tenemos, y esta situación donde nos ha querido decir que solo hay un funcionamiento correcto establecido, pues es una idea incorrecta que viene también generando cierto capacitismo. El capacitismo, les platico por ahí, no es tan famoso en México aún, pero por ahí escuchamos el término machismo, el término homofobia, ¿no? Y lo sabemos correctamente a lo que se refiere. El término capacitismo es la discriminación, digamos, establecida directa al grupo de personas con discapacidad, porque su idea principal es que hay un funcionamiento correcto y un funcionamiento incorrecto, que hay cuerpos capaces y cuerpos no capaces, cuerpos normales, cuerpos no normales, incluso cuerpos bellos o cuerpos bonitos y cuerpos no bonitos, ¿no? Entonces, bajo esta idea, pues las personas que tenemos alguna discapacidad o condición o neurodivergencia, pues quedamos en desventaja. Porque hay que recordar que el mundo y las actividades que hacemos, pues está creada por su mayoría por personas neurotípicas, que también es un término que vamos a usar ahora, que se refiere a las personas que no tienen una neurodivergencia, y como tal que tenemos que hacer conocer el tema para poder hacer los ajustes que necesitamos. Me gustaría en este proceso hablar un poquito más del capacitismo, porque igual que el machismo, igual que la homofobia, la tenemos en la cultura. La tenemos en la cultura y muchas veces podemos ofender a las personas sin querer ofender, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener bien consciente y empezar a cachar en ciertos comentarios qué podemos hacer sin querer ofender, o actitudes que podemos tener. Hemos hablado que es importante el lenguaje, porque como hablamos, pensamos.
Entonces creo que eso es importante, por eso les comenté rápidamente que el término autista, por ejemplo, es correcto, y el término persona con autismo también. El término persona neurodivergente también es un término correcto, siempre tratando de poner a la persona antes, para recordar que primero somos personas, además de las características que podemos tener, y tener cuidado con comentarios como a lo mejor es muy inteligente, pero es autista, ¿no? Que se nos puede ir, ¿no? Cuando una cosa no tiene que ver con la otra, o vive sola, pero tiene TDAH, porque de esto vamos a hablar también, las neurodivergencias, aunado a su establecimiento, primero como para las personas con autismo. En los años 90 realmente lleva muy poquito tiempo, se empieza a establecer también para las personas que tengan otras condiciones de neurodivergencia o de diferente funcionamiento neuronal, ¿no? Y entonces también es un término que se usa para las personas, por ejemplo, con TDAH o con trastornos del aprendizaje como dislexia, otras condiciones de salud mental que está comprobado que tiene su origen en una cuestión neuronal como la personalidad límite, ¿sí? Entonces es un término muy amplio que básicamente su significado es que es un funcionamiento diferente, no es algo que se tenga que corregir, no es algo que esté mal, no es algo que esté roto, descompuesto, solo es un funcionamiento diferente. Entonces, ¿qué nos toca como persona neurotípica? Conocer del tema, conocer un poquito de cada diagnóstico, ¿no? Porque cada diagnóstico es diferente de neurodivergencia, no es lo mismo una persona con dislexia que una persona autista, que una persona con TDAH. Conocer un poco de cada cosa, saber cómo les podemos apoyar, los ajustes razonables que podemos hacer. Hay que recordar que los ajustes razonables son las pequeñas modificaciones que podemos hacer, ya sea de actitud, de servicio, hasta de arquitectura, podemos hacer para que las personas tengan la misma oportunidad de realizar las actividades de la vida cotidiana. Entonces, esto es muy importante. Y además saber, esto también, que no por tener el mismo diagnóstico, las personas van a ser igualitas. De repente nos confundimos un poquito y decimos, no, pues si esta persona tiene autismo, pues seguramente va a tener estas características. Maestra Urban, la estamos escuchando con un poquito de dificultad. Sí se alcanza a entender, pero se entrecorta un poco la señal. Entonces, no sé si pudiera verificar por ahí su internet. Pensé que era el mío, estoy checando eso, pero no, sí se escucha un poquito cortado. Lo voy a revisar. Ok. Sí. Sí, porque es un tema como platicábamos antes, pues sí es muy interesante porque pues es importante saber qué entender o qué personas entran en esto de las neurodivergencias, ¿no? Ya ahorita la maestra Amanda Urbán nos comenta que pues son personas que en realidad pues no es que tengan una falla, simplemente tienen una manera
diferente, ¿no? De procesar lo que es, incluso de percibir la realidad, de hacer las cosas, y en ese sentido entra pues tanto el TDAH como el autismo, la dislexia, y pues prácticamente todos estos aspectos son importantes, ¿no? Es un funcionamiento diferente utilizando las palabras de la maestra, y creo que eso también es importante no perderlo de vista, ¿no? Maestra, perdón que la haya interrumpido abruptamente, esperemos que ya se haya conectado bien nuevamente el internet. Nada más estaba recapitulando algunos puntos que usted había comentado sobre cuáles son las personas que, digamos, entran en esto de la neurodivergencia. Solamente para resumir, personas con TDAH, personas con autismo, con dislexia. No sé si haya alguna otras personas que puedan entrar aquí. Yo, en lo que me estuve documentando, incluso también mencionaban a personas que sufren de ansiedad, ¿no? Que también podrían entrar en esta parte de las neurodivergencias, ¿no? Perdón, maestra. No, discúlpenme a mí, y me avisan si ya me escucho mejor. ¿Me escucho mejor? Sí, ya no se corta. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ustedes, una disculpa. Pero bueno, sí, justamente en el término neurodivergencia pueden entrar muchas condiciones, porque hay que recordar que habla del comportamiento humano, y ahora, en esta época, la salud mental es algo muy importante y algo que le estamos poniendo mucha atención, y claro que pueden entrar muchas condiciones de salud mental, ansiedad, depresión, porque hay que recordar que muchos de esos diagnósticos tienen su origen también de una cuestión neurológica. Hay que recordar que nosotros trabajamos por medio de neurotransmisores que influyen directamente en nuestras emociones, en nuestros comportamientos. Entonces, claro que pueden entrar muchas condiciones de salud mental, y eso también nos ayuda a dar visibilidad al tema de la neurodivergencia y de la neurodiversidad. Siempre verlo como diversidad ayuda a quitar un poco del tabú al tema que podemos tener. Y hablando de inclusión y neurodiversidad, pues ya hemos platicado que este paradigma social de la discapacidad o de personas en situación de discapacidad, que ya platicamos que las personas neurodivergentes pues se encuentran en mucho sentido en situación de discapacidad por los obstáculos que puede presentar, tienen que verse bajo una visión de derechos humanos. Antes de tener cualquier tipo de condición o discapacidad, somos seres humanos y tenemos todos los derechos que tienen todos los seres humanos. Uno muy importante, la educación. Nosotros necesitamos tener una buena educación para tener también una buena calidad de vida. Hay que recordar que si pensamos hace 50 años, quizás, bueno, muy seguramente las personas con discapacidad ni siquiera tenían la oportunidad de poder intentar incluirse a la sociedad. Y esto afortunadamente ha venido cambiando. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para trabajar en la inclusión de personas neurodivergentes? Yo, cuando hago este tipo de pláticas, me preguntan, ¿qué actitudes podemos tener? Bueno, primero, enfocarse en lo que sí se puede, ¿sí? Normalmente lo que pasa es que cuando nos enteramos que una persona tiene una condición o una discapacidad, automáticamente pensamos en, y no va a poder hacer esto, o no sé si va a poder hacer esto. Entonces nos centramos en la condición en lugar de centrarnos en la persona. Y esto es normal porque es algo desconocido para nosotros. Entonces, cuando vemos algo que no conocemos, pues nuestra atención se va a eso, ¿no? Pero después de esta situación,
es como yo uso un andador y normalmente cuando las personas pues me conocen por primera vez, pues piensan, usa un andador, seguro, no sé si va a poder hacer esto, ¿no? Pero entonces cuando puedo hablar con ellos, y este es un punto importante, y les explico que no por poder no hacer las cosas como ellos, significa que no lo pueda hacer, porque este es un punto importante. No hay que dar por hecho que si una persona no hace las cosas igual a nosotros, quiere decir que no lo puede hacer, ¿sí? Para esto están los ajustes razonables. Entonces, estos dos puntos son súper importantes. Enfocarse en la persona, porque la persona tiene muchas habilidades, muchas capacidades y muchas oportunidades. Pero si nos centramos únicamente en la condición o en la discapacidad, entonces la estamos definiendo por eso y las estamos limitando, ¿sí? Entonces, y algo también importante, siempre preguntar. Siempre pregunta, ¿necesitas apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitas? Porque como estaba mencionando antes de esta situación del internet, no sé si se oyó bien, pues aunque tengamos el mismo diagnóstico, cada persona somos diferentes y cada quien desarrolla estrategias diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfocarse en lo que sí se puede, preguntar siempre y no dar por hecho que si la persona no lo Creo que otra vez ya empezamos a tener problemitas con el internet, maestra. No sé si sea por cuestión de la cámara, no sé, igual si quiere poner tanto la cámara sin estar a cuadro, a ver si con eso se restablece. Bueno, para quienes nos están siguiendo, bueno, es una transmisión en vivo y pues ya saben que así es esto del internet, de repente nos juega malas pasadas, pero bueno, el tema es muy interesante, mientras les puedo compartir que como bien señaló la maestra Amanda, pues yo estuve investigando un poquito al respecto del tema porque pues no tiene mucho que lo escuché por primera vez y en esta investigación que realicé, me percaté que hay mucha información. Me encontré para todos aquellos que les gusta la plataforma de TikTok, incluso me encontré con TikTokers que tienen autismo y que están trabajando para precisamente en pro de las neurodivergencias. Y algunos de ellos compartían que pues no se trata solamente de que los acepten, no se busca la aceptación así como, pues sí, pues ni modo, pues ya eres así, esa es tu condición y te acepto, no, están buscando que de alguna forma sean vistos, sean visibilizados y sobre todo lo que estaba comentando ahorita antes de que volviera a fallar el internet la maestra, que ya está de regreso y que le voy a volver a ceder la palabra, hablaba de los derechos, justamente de eso, ¿no? De los derechos a que entre más visibles tengamos estas situaciones de quiénes son las personas que entran en esta situación de la neurodivergencia, vamos a poder como neurotípicos o estas personas que pertenecemos a lo mejor a este gran cúmulo de neurotipicidad, pues prácticamente, que no es lo mismo, también eso lo aprendí, que una cosa es ser neurotípico, pero también somos neurodiversos, ¿no? O sea, no pensamos igual, no actuamos igual, cada cabeza es un mundo, yo lo reduje a ese dicho, pero hablaban ellos de derechos, de tener derecho a muchas cosas de las que han sido privados precisamente por esta cuestión cultural de discriminación a la que se enfrentan. Entonces, maestra, bienvenida otra vez, le cedo la palabra. Una disculpa, en verdad, con el internet, pero bueno, ya estamos aquí y te agradezco porque creo que has hecho un resumen muy importante sobre lo que estamos hablando. Y sí, en verdad, todas las personas somos diferentes, también somos neurodiferentes. Y creo que si lo vemos así desde el término de la diversidad, yo lo comento mucho que estamos muy orgullosos de la diversidad en general de fauna, flora, igual tenemos que estar orgullosos de la diversidad humana, ¿no? Y hablaba
un poquito de estas actitudes que podemos tener como sociedad. ¿Qué otras actitudes tenemos que tener? Ser creativos, hacer ajustes razonables, se necesita de creatividad. Recordemos que los ajustes razonables son las modificaciones que podemos hacer. Los lentes, yo siempre pongo de ejemplo los lentes que usamos las personas para ver mejor son un ajuste razonable, solo que ya lo tenemos muy normalizado. ¿Cuál es el objetivo? Que estos ajustes razonables también, también puedan normalizarse, igual que esta situación. Eh, entonces, ser creativos, ser constantes, porque estos cambios sociales no son muy rápidos. Entonces, saber que es necesario pasar el mensaje, hablar sobre neurodivergencia, hacer conciencia que el mundo está hecho por neurotípicos y que es nuestra responsabilidad como sociedad incluir a las personas con neurodivergencia no como un favor, porque somos muy buenas personas, sino como parte de sus derechos humanos. Ser constantes, ser valientes, porque hacer cambios profundos da miedo. De repente decimos, no, mejor que lo haga la otra persona, ¿no? Yo estoy muy a gusto como con lo que conozco, ¿no? Y sobre todo trabajo en equipo. Mientras más trabajamos en equipo, mientras más pasamos el mensaje, es mucho mejor y es más rápido que más personas puedan conocer sobre el tema. Importante para terminar mi participación de este resumen que hicimos, hacer la diferencia entre inclusión e integración. No es lo mismo, todavía lo confundimos un poco. Inclusión, bueno, vamos a empezar por integración. Integración es, te doy el permiso que estés aquí en el mismo espacio que yo, aquí en un salón de clase, vamos a decir, pero no te doy ni los ajustes razonables, ni te doy a lo mejor las estrategias, el material para que tengas la misma equidad de oportunidades. ¿Qué pasa con muchas personas con neurodivergencia? Por ejemplo, algunas personas con TDAH tienen retos en la atención, ¿no? En prestar la atención en periodos un poquito largos y para mantener mejor esta condición de la atención tienen estrategias como dibujar. Muchas personas de TDAH dibujan mientras están en clases para poner mejor atención. ¿Qué pasa? Que si docentes o sus compañeros no saben de esta condición, pues entonces lo podemos suponer o podemos pensar, está haciendo otra actividad, seguramente es porque no le importa la clase, no me entero, entonces podemos tener actitudes pues que no concuerdan con lo que está haciendo el estudiante, que el estudiante está haciendo un esfuerzo para poder mantener la atención. Entonces pueden tener este tipo de actitudes que lo podemos ver como fuera de lugar, pero realmente para ellos puede ser incluso un esfuerzo, una estrategia para estar manteniendo la atención o estar en clase. Entonces, ¿qué hay que hacer? Informarse sobre el tema para entonces conocer estas actitudes y pues tomarla como parte del proceso de aprendizaje del alumno, porque además hay que decir que todas las personas neurodivergentes o neurotípicas tenemos diferentes procesos de aprendizaje, ¿no? No todos aprendemos igual ni al mismo ritmo o con los mismos retos que otras personas. Entonces, eso también es importante. Y entonces, ¿qué es inclusión? A lo mejor estás aquí en el salón, pero yo sé que de repente tienes que salir de tu salón un momento y regresar. Bueno,
yo lo entiendo, te dejo que salgas 2 minutos, camines, regreses, ya te estoy dando un poco de libertad para que puedas hacer tus estrategias para mantenerte en clases. Algunas personas con autismo, por ejemplo, tienen sensibilidad de los sentidos y ver, por ejemplo, una presentación por la luz puede ser complicado. Entonces, tomar esas cuestiones en cuenta es muy importante para entonces beneficiar su proceso educativo y brindarle la oportunidad de tener equidad de oportunidades. Sí, ahí es un tema súper, súper interesante y sobre todo un tema que al menos en lo personal como docente me inquieta mucho porque, bueno, desde siempre he tenido estudiantes, y perdón que hable en primera persona porque no me atrevo a hablar por los demás, pero he tenido dos alumnos y alumnas en mi salón de clase que tienen siempre, desde que empecé a dar clases, siempre he notado alumnos y alumnas que a veces se catalogan culturalmente como los raros, ¿no? Como los que están aquí pero no están, como los que, ¿qué están haciendo aquí? Mejor que se vayan, ¿no? Porque los vemos diferentes. Entonces, el hecho de desconocer todas estas temáticas, ahora que regresamos de estos años de confinamiento, en lo personal siento que se acentuaron ciertas cuestiones. Quizás ahí estaban desde antes, pero no eran tan visibles o a lo mejor yo no era tan sensible a ellos, ¿no? Pero he notado, por ejemplo, o alumnos y alumnas se han acercado a mí en momentos que van a exponer y me indican, no sé si pueda lograr exponer porque estoy sufriendo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Y son jóvenes que se acercan a mí y me manifiestan eso, ¿no? Entonces es como, maestra, si me salgo hay algún problema, pues a veces es complejo por esta situación cultural, ¿no? El trato que tratamos de tener, o al menos yo trato de tener en mi salón de clases igualitario, que no vean que hay concesiones, sin embargo a veces son necesarias, ¿no? Sobre todo cuando se acercan y tienen la confianza de decirlo. He tenido episodios en este regreso a presencial bastante interesantes, que ahí es en donde a mí me gustaría abordar un tema. Eh, ¿Cómo saber si el chico o la chica realmente está pasando por una etapa nada más, o si es una persona neurodivergente, si no hay un diagnóstico? Si desde el origen no tenemos un diagnóstico, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo manejar esto? Porque creo que es importante el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es fundamental y más allá que para etiquetar a una persona bajo un diagnóstico, nos ayuda entonces a saber qué ajustes podemos hacer, qué tipo de ajuste sería bueno para la persona y no para, digamos, para el entorno, para la persona neurodivergente. El saber su diagnóstico en mucho sentido puede ser incluso un alivio de entender la situación, de dónde viene, cómo funciona y saber que no es algo que esté mal en ella. No es algo que tenga que solucionar, solo es un funcionamiento diferente. Muchas personas neurodivergentes, además de las características que pueden presentar por su condición, pu- tienden a tener mucha ansiedad, a tener incluso condiciones de salud mental como depresión también, porque pues ellos funcionan de una forma diferente en una sociedad que todo el tiempo le está diciendo de diferentes maneras que no está bien como lo está haciendo. Y si no tiene un diagnóstico, la persona puede dar por hecho que ella está mal, que ella lo está haciendo mal. ¿No? Entonces, un diagnóstico es muy importante para que la persona pueda tener psicoeducación, entender sobre cómo funciona su cerebro, de lo que se trata, y entonces buscar estrategias como tal. Es importante decir
que en psicología podemos hablar de posibilidades, ¿no? Se puede hacer ciertos estudios, ejercicios, para entonces hablar de posibilidades de un posible autismo, un posible TDAH, una posible personalidad límite, pero un diagnóstico como tal lo tienen que dar en un segundo nivel, lo tendría que dar un psiquiatra, porque estamos hablando de una cuestión neurológica como tal. Sí, y ahí entramos a otro tema. Yo por eso desde un principio dije, es un tema muy grande, muy complicado, no complicado, complejo. Es complejo en todas sus dimensiones porque analizando precisamente esta parte del diagnóstico, yo decía, bueno, también está la parte de los familiares, ¿no? Los papás que muchas veces se cierran a esa posibilidad de tener un hijo con una neurodivergencia, ¿no? Entonces, nosotros a veces como docentes podemos ver que hay algo, podemos ver que está sucediendo algo con este individuo, con esta persona. Sin embargo, cuando tratamos de cruzar información, porque a veces es necesaria, porque hemos tenido casos en donde ha sido necesario hablar o platicar con la familia, ahí es en donde viene lo complejo, porque desde el origen, desde la parte original que es la familia, hay este cierre de decir no, lo que sucede es que no quiere, lo que sucede es que es necio. Entonces yo ahí mi pregunta va muy direccionada, ¿cómo cuando los padres o los tutores tienen este proceso de cerrarse, cómo podemos ayudarles nosotros desde la universidad, cómo poder hacer un acercamiento, porque aquí entramos a otra parte, a lo que señalabas en esta cuestión de inclusión e integración. Nosotros ahora estamos muy enfocados a que, pues bueno, en nuestras aulas ahora hay una gran diversidad, ¿no? Pero estamos haciendo integración, más no estamos haciendo inclusión. Y al título personal, yo lo veo en mis planeaciones. Yo en mis planeaciones no tengo un apartado especial para decir a los alumnos que tienen alguna neurodivergencia, cómo los voy a evaluar. Me acabo de enfrentar en una situación así. No tenemos un diagnóstico porque desde el origen está este cierre de querer aceptar que la alumna tiene una neurodivergencia desde el origen familiar. Pero nosotros nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo hacer para que esta persona sea evaluada como persona con sus capacidades, ¿no? Estoy haciendo integración porque está en el aula, pero la trato por igual, ¿no? La trato por igual que a los demás. ¿Cómo hacer ese cruce? Porque estamos hablando de planeación en nuestras planeaciones semestrales, estamos hablando de un tema de que no hay un diagnóstico y estamos hablando de cómo la universidad puede hacer algo cuando no existe esta situación, ¿no? Tocaste temas muy interesantes y muy importantes, varios de esos. Primero, hay que tomar en cuenta que la red de apoyo en general para todas las personas es muy importante. Para una persona que tiene una condición, una discapacidad, también es muy importante. Y la primera red de apoyo que tenemos todas las personas son nuestra familia. Ahora, también hay que tomar en cuenta que tener una discapacidad o tener una neurodivergencia para la familia también es un duelo y está bien, es normal. Em, Hay algo que se llama, y no me voy a tardar mucho en este tema porque hay que seguir, pero hay algo que se llama pérdida de hijo ideal. Y todos pasamos por ahí, tenga discapacidad o tenga neurodivergencia, siempre cuando una mujer está embarazada piensa, ay, seguro le va a encantar cocinar. Y nace el niño o la niña y no le gusta cocinar, ¿no? Y es un duelo porque nunca va a ser totalmente como lo imaginamos. Este tipo de duelo, pues es, digamos, más fuerte cuando el niño o la niña tiene una discapacidad o una neurodivergencia. Y es también por la falta de información y la falta de sensibilización que tenemos en el tema que nos hace ver esta neurodivergencia o esta discapacidad todavía como algo malo,
como una enfermedad, como algo que, ay, no, algo negativo. Entonces, claro que es un proceso, pero ¿qué podemos hacer para ayudar a los papás en este proceso, a la familia, que es normal que suceda? Es sensibilizar en el tema, cada vez hablar más del tema. Eh, Cada vez hablar más del tema sobre ¿qué es neurodivergencia? Saber que no es algo malo, saber que hay estrategias. Mientras más personas, más papás sepan lo que es y sepan que no es algo negativo, más fácil para ellos va a ser procesar esta situación y este duelo. Por eso es importante la sensibilización. Ahora estamos hablando de este momento. Yo siempre tengo pues la fe, ¿no? Que en 10 años pues ya no va a ser tanto duelo, espero, porque ya vamos a saber que es parte de la diversidad. Pero en este momento, ¿qué podemos hacer? Yo siempre digo que cuando haya interés en el maestro sobre el tema, ya es un super paso y es un agradecimiento muy importante. Siempre yo digo, como uno comunica la situación, a un papá que a lo mejor no sabe mucho de tema, implica mucho cómo lo vaya a recibir como tal. Hay un ejemplo por ahí, hay en un video muy famoso sobre inclusión de una mamá que nació su hijo con síndrome de Down y dice que tuvo mucho que ver como el doctor le dio la noticia porque le dijo, todo está bien, está hermoso tu hijo y tiene síndrome de Down, ¿no? Y entonces, pues ella no sabe mucho de tema, pero le dijo, todo está bien, tu hijo está muy bonito y tiene síndrome de Down. Entonces yo creo que hay que hacer sí tener un contacto con los papás y hablarles sobre la posibilidad de que haya una neurodivergencia, siempre hablando desde lo que es parte de la diversidad y tratando de eliminar todo este pensamiento de que es algo negativo, una enfermedad o algo que hay que curar. Y yo creo que mientras podamos dar la información hacia los papás, incluso a la persona como tal, puede ayudar mucho a que el duelo sea menor y que pueda pasar entonces a buscar estrategias, incluso ellos también a sentirse aliviados, porque muchas veces los papás o la familia también pues lo sufren un poco, ¿no? No sé por qué mi hijo le cuesta tanto trabajo esto, no sé si algo estoy haciendo mal. Entonces, hablarle de que este diagnóstico les puede ayudar a estar mejor desde esa visión, creo que puede ayudar siempre a, a pasar este duelo y a tener un diagnóstico más pronto y rápido. Y en la uni, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos este cruce? O sea, yo creo que hay cosas que están sucediendo y son positivas, ¿no? En ese sentido, porque sí hay un poco de más información, también hay interés de grupos de docentes y además está también el programa de tutorías que ayuda, ¿no? Sin embargo, también considero que necesitamos como algo más, porque, por ejemplo, yo ahora que estuve leyendo del tema, decía, yo en mis planeaciones no tengo nada de eso. Y sí detecto al alumno que está dibujando y que no, o que le cuesta mucho trabajo el prestar atención más allá de cierto tiempo y entra y sale del salón. Entonces, sí me ocupa o sí me interesa esta parte de cómo generar esos encuadres, el encuadre académico, porque pues los alumnos no solamente están en este constructo llamado universidad en general, sino van en estos micromundos de materia en materia, en donde cada maestro también tiene su propia visión, tiene su propia información o desinformación. Entonces, creo que esa parte también para mí es importante, sobre todo
para poder hacer ajustes, ¿no? Claro, y es muy importante lo que mencionas también. La universidad es una red de apoyo formal para cada uno de los estudiantes, empezando por ahí. Y por eso desde el programa de inclusión estamos trabajando primero en la sensibilización para que muchos alumnos se puedan acercar a nosotros, porque muchos alumnos al ser no una discapacidad, vamos a decir que se puedan ver, ¿no? Pueden estar en los salones sin que tengan un diagnóstico como tal, pero sí pasándola mal. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la universidad específicamente para trabajar con este grupo? Estamos creando una red de neurodivergencia. Y entonces, ¿qué queremos hacer ahí? Trabajar en la sensibilización sobre el tema, para que entonces los alumnos se animen ahí al programa de educación, de inclusión, donde no podemos darle un diagnóstico como tal, pero sí podemos hablar de posibilidades y a ver que haya pues un gran nivel o un alto nivel de posibilidades, entonces recomendarles abiertamente que vayan a por un diagnóstico y platicarles, porque es importante que tengan un diagnóstico. Si es necesario entonces hablar con los papás, también lo podemos hacer dentro del programa de inclusión. Entonces, y además esta red no tiene solo que ver con el alumnado, también tiene la intención de contar con maestros, maestras que por una u otra situación conozcan o vivan con una persona neurodivergente. Y entonces entre todos apoyarnos en las experiencias que cada uno hemos tenido, ¿no? A lo mejor lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado, y hacer actividades en toda esta red para sensibilizar, porque yo sí creo que el primer paso para la inclusión de cualquier persona es la sensibilización, porque tú no le puedes pedir a una persona que incluya a una persona si no sabes qué es inclusión, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer en la universidad? Hablar sobre neurodivergencia, porque no se hablaba. Hablar sobre la neurodivergencia, hablar sobre lo que es, cómo funciona y que estamos buscando hacer los ajustes razonables. Además, a mí he tenido la oportunidad también de tener pláticas, ya sea con el alumnado de un salón donde hay estudiantes neurodivergentes que deciden que sería bueno que sus compañeros lo supieran, entendieran sobre el tema, y entonces vamos con ellos y ellas directamente y les platicamos. Mira, está esta situación y pues ante esta situación a lo mejor hay que hacer algunos ajustes y le platicamos qué es equidad, ¿no? Que cuál es la diferencia entre equidad e igualdad, que se hacen los ajustes a las personas que necesitan y a los que no necesitan, pues no es necesario. Hablamos con ellos, hablamos de la neurodiversidad y también le brindamos eh, esta, este saber que como sociedad tenemos responsabilidad de incluir a las personas. Y también a su vez, cuando es necesario, hablar directamente con sus maestros y maestras, porque yo estoy muy consciente que debe ser un trabajo en equipo y que es muy normal que muchos docentes, la mayoría de los docentes, no, no conozcan eh, estos diagnósticos y estos términos porque no es algo que se hable comúnmente. Entonces hay que hablar con ellos y trabajar cada caso en específico, porque hablamos, los diagnósticos son diagnósticos, pero cada persona es diferente. Entonces, yo sé que es un tema complejo y que puede asustar de primera, porque uno dice, sí.
pero ¿cómo ayudo? ¿Pero cómo le hago? Pero yo creo que el primer paso y el más importante es tener disposición del tema, conocer del tema, saber que es importante, las modificaciones que podemos hacer y luego ir trabajando poco a poco y siempre de la mano del estudiante. Porque en este caso en específico, cuando los estudiantes ya están en la universidad, ya tienen estrategias que le han funcionado, porque ya está en la universidad, ya pasó primaria, secundaria, prepa, entonces tiene estrategias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acercarse también al alumno y darle su autodeterminación, que la autodeterminación tiene que ver con darle la capacidad pues a la persona que estamos hablando con ella de decidir qué necesita, qué no necesita, qué tipo de apoyo son necesarios para ellos. Hablar, hablar directamente con las personas y decirle, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Necesitas que te apoye en algo? Y a lo mejor alguno te va a decir, no necesito que me apoyes, estoy bien así, con que pueda dibujar y poner atención, estoy bien. O algunos a lo mejor pueden decir, me cuesta un poco los exámenes, el tiempo, puedes mover entonces un poquito los tiempos, dar 5 minutos más, quizás. Y entonces esos ajustes que a veces pensamos que son muy complejos, normalmente son mucho más sencillos de lo que imaginamos. Hay algo que se llama el diseño universal del aprendizaje y todos quisiéramos llegar a este punto, ¿no? Cuando hacemos conciencia que al final, si tenemos neurodivergencia o no, pues todos aprendemos de diferente manera. El chiste es hacer conciencia de eso y poder, como docentes, también dentro de lo que ya tenemos establecido, preguntar a lo mejor, ¿y cómo te puedo apoyar? ¿Necesitas algún tipo de apoyo? Y normalmente cuando la persona en general, pero cuando el estudiante ve como la empatía, ¿no? La disposición, que muchas veces el estudiante está con miedo de hablar de la situación. Cuando ve la disposición y la normalización, se abre fácilmente y se pueden llegar a acuerdos que pueden ayudar al proceso del estudiante mucho realmente. Sí, fíjate qué interesante el tener también esta información y pues bueno, ahí va también otra pregunta Adelante. relacionada precisamente con esto. Bueno, ¿cómo acercar a los estudiantes de las extensiones académicas? Sabemos que, bueno, en La Paz está toda lo que es la red, ustedes están como más a la mano, ¿no? Para las charlas, para hablar con los grupos, porque si hemos tenido casos, a mí me interesa mucho el poder también contribuir dentro de lo que es la extensión académica de Los Cabos, en cómo poder contribuir a que los grupos en donde hay un estudiante con alguna neurodivergencia, que el grupo también se vuelva una red de apoyo, porque hemos tenido todo lo contrario. Hemos tenido esta situación de verlo como un obstáculo incluso para el buen funcionamiento del grupo, ocasionando el rechazo al grado de que los que terminan yéndose son estas personas para que el grupo siga funcionando. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros acercar todo esto hacia las extensiones? No solamente pienso en Cabo, en Guerrero Negro, o sea, toda la red universitaria. Creo que es importante y qué bueno que lo pones en la mesa porque es algo que ya se está analizando. Yo tengo los datos de las personas de los estudiantes con discapacidad de todas las extensiones también y me pongo en contacto con ellos también y les doy la información sobre preinclusión.
ellos los conocen y se me han acercado últimamente estudiantes específicamente de Los Cabos y me ha dicho, yo creo, tengo sospechas de a lo mejor tengo alguna neurodivergencia, ¿no? Entonces es algo muy importante tener el acercamiento con ellos. Y lo vamos a platicar con las psicólogas de las extensiones para que ellas también tengan la información. Y entonces poder trabajar en equipo. Poder trabajar en equipo con ellas si es necesario dar una plática a un grupo en específico o a unos maestros. También hay la posibilidad porque pues afortunadamente tenemos la tecnología y la podemos usar a nuestro favor. Entonces, claro que los estudiantes que, que por ahí de las extensiones, que también sientas que puedan tener alguna neurodivergencia, nos hablen con mucho gusto y también nos podemos poner en contacto con ellos y con sus maestros si es necesario. Sí, yo creo que esta parte es sustancial porque, como lo comenté en algún momento dentro de ya del programa, pues pensamos que con los años de confinamiento y el regreso a clases esto se acentuó. Quizás, yo insisto, no nos habíamos puesto tan sensibles a ciertas temáticas, pero ya tenemos casos como más notorios, ¿no? Quizás el confinamiento contribuyó a hacerlo más visible, sobre todo estas condiciones de salud psicoemocional, que también creo que se acentuaron ahora en el regreso, pero que son un momento de oportunidad para que podamos trabajar con estos temas. Bueno, sé que estamos con el tiempo ya por terminar, maestra Ay, Amanda. qué rápido se me pasó. Y era lo que le iba a decir, algo que quiera compartir adicional. Agradecerles como siempre el espacio para hablar de estos temas, eh, darle la invitación y decirle que si tienen algún caso en específico que quieran hablar de, que tenga que ver con inclusión, con personas con discapacidad, con neurodivergencia, con mucho gusto me pueden mandar un correo. Tenemos dos correos, voy a dar el mío personal, que es m.urban, como urbano, pero sin la O, @aguas.mx, y también tenemos un correo del programa, que es inclusión@aguas.mx, y si quieren hablar de cualquier situación en específico, con mucho gusto, si les interesa entrar a la red de neurodivergencia que estamos formando, docentes o estudiantes también nos pueden localizar. Vamos a ir haciendo diferentes actividades el siguiente semestre y también platicarles que tenemos redes sociales, que es Preinclusión Web en Instagram y en Facebook, y ahí subimos datos curiosos para pues ir normalizando este tema que es tan importante. Agradecerte mucho a ti y a todos por escucharnos, todos y todas. Muchísimas gracias, maestra. Quién sabe si alguno hasta de nosotros como personal docente, hasta nosotros pertenezcamos a esas neurodivergencias, ¿no? Porque en ocasiones a lo mejor nos fueron normalizando, nos fueron encasillando hacia lo normal, pero nunca tuvimos esa detección. Hace poco platicaba con una compañera y ella decía, pues bueno, yo desde joven he tenido TDAH, entonces quizás sea el momento de estar dentro de esta red, ¿no? Porque es docente de la extensión y podría contribuir. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí un placer poder escuchar de este tema porque sí me resultó bastante interesante el conocer, el ir un poquito más allá e incluso detectar en mis estudiantes, una vez que escuché el término, empecé a buscar información y empecé a detectar alumnas y alumnos que están en estas condiciones y sí me ayudó, entonces creo que esa parte también es importante, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias. La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur les agradece habernos escuchado durante este quinto ciclo y los invitamos a que nos acompañen el próximo semestre para seguir tratando temas de interés a través del webinar
abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Agradecemos a quienes nos siguieron en nuestras redes sociales de Facebook Comunicación Radio UAPS y UAPS Up, y los invitamos a que mañana escuchen la retransmisión a las 11:30 por el 1180 AM y por la Mix LR. Les deseamos una excelente tarde y felices fiestas.